mentes queridas y sospechosas que nos siguen y sospechan con nosotros. Sean bienvenidos a esta nueva y sospechosa entrega en la que abordaremos un tema filosófico interesante y un concepto que está tendiendo a desaparecer tristemente. Recuerden quedarse hasta el final, recuerden darnos pulgar arriba, compartir el video para que llegue a más mentes que ojalá también empiecen a sospechar con nosotros. Dejen sus comentarios y recuerden que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. La filosofía es la totalidad de lo real porque piensa en la totalidad de lo real. Georg Friedrich Hegel. Dialéctica, que se podría definir como el método filosófico de razonamiento basado en el diálogo, la confrontación de opuestos, tesis y antítesis, y la superación de contradicciones para llegar a una verdad o síntesis. Etimología. Proviene del griego dialektike, el prefijo dia, a través, logos, pensamiento. Técnica de conversación o diálogo. Pensamiento y raciocinio, acuñado por Platón para definir el arte del debate, popularizado por Sócrates en su método de preguntas y respuestas, discutir y argumentar para llegar a la verdad revelando contradicciones, y por el mismo Platón. En la Edad Media era la lógica escolástica, corriente teológico-filosófica. Resolver preguntas mediante preguntas. Se ha simplificado su concepto en aras de una mejor comprensión, planteándola como tesis, expresión de un concepto, enfrentado a uno contrario, antítesis, resolviéndose en una forma superior, síntesis. Para Georg Friedrich Hegel, el gran filósofo alemán de la modernidad, no resulta tan simple. Él habla de una afirmación a la que se antepone una negación. Viene luego una negación de esa negación para llegar a una nueva afirmación, proceso que puede darse al interior mismo del ser humano. Un pensamiento o una forma de llega a agotar sus posibilidades, llega a negarse. Esa negación será a su vez negada para dar lugar a una forma de pensamiento diferente, una nueva afirmación que permite que el pensamiento y el ser humano evolucionen. El mundo es un permanente conflicto, discusiones en las que nadie convence a nadie a pesar de sus argumentos. ¿Qué ocurre? Un choque que, aunque incómodo, ayuda a pensar mejor. Ideas que chocan hasta volverse peleas en redes sociales, en debates, en cualquier ámbito. Creemos que pensar es defender una postura sin detenernos a examinarla. Decía Hannah Arendt, la filósofa judía alemana, de quien hablamos ya en lejana y sospechosa entrega, La banalidad del mal, que cuando dejamos de dialogar y nos dedicamos a repetir posiciones, empobrecemos el pensamiento. Por tanto, la dialéctica se convierte en herramienta para generar conocimiento a través del conflicto. La dialéctica bien usada nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Es una herramienta para pensar el conflicto, permitiendo avanzar cuando ideas opuestas se enfrentan. No es una suprimiendo a la otra. Es observar y analizar lo que deriva de ese choque. Ideas que pueden transformarse superando sus propios límites. Para Hegel son etapas de un mismo momento del pensamiento. Primero aparece la idea como algo abstracto y creemos que es así y ya, es el en sí. Surge entonces el segundo momento, lo negativo o dialéctico, el para sí. Viene entonces la contradicción. Aparecen las fallas y límites de la idea
y se generan tensiones internas que hacen parecer poco claro lo que no lo parecía. Por último, aparece lo concreto, el en sí y para sí. Entonces los tres momentos se integran y se supera lo anterior sin que se pierda su valor. Un ejemplo, cuando estudiamos y aprendemos de memoria y parece que todo va bien, es el momento abstracto. La idea no se cuestiona. Pero después nos piden analizar y aplicar lo aprendido. Surge la negación, el momento dialéctico. No basta con memorizar. Aparece la contradicción, viene la reformulación de la idea. Se comprenden y relacionan conceptos y surge el pensamiento crítico. El momento es más completo. La conciencia avanza hasta un conocimiento más riguroso. Para Hegel, la filosofía debe ser una ciencia, un saber racional, lógico, no el expresar ideas interesantes. Es llegar a conocer. Recurre entonces a una metáfora sencilla pero clara. El capullo, la flor y el fruto. El capullo desaparece dando paso a la flor y esta hace lo mismo para que surja el fruto. Cada paso es necesario para que el siguiente exista, no hay contradicción dentro de un mismo proceso vivo. Es pensamiento y puede parecer muy abstracto en el momento de aplicarlo a problemas reales. También parece ser muy optimista al confiar en que las contradicciones se superan para que el pensamiento evolucione hacia niveles de comprensión más altos. Son algunas de las críticas hechas al pensamiento hegeliano. La historia ha demostrado que no todos los conflictos terminan en progreso. También se cuestiona la idea del saber absoluto. Hay quienes consideran problemático creer que el pensamiento pueda llegar a comprenderse plenamente, pues el conocimiento estará siempre abierto y nunca estará completo. Todo lo anterior nos enseña que hasta las grandes teorías deben pensarse de forma crítica. Retomemos un poco el principio. Diálogo crítico para Sócrates, preguntar una y otra vez hasta que afloran las contradicciones. Las respuestas no se imponen, se cuestionan e incomodan a las certezas. Para Platón, la dialéctica es un camino que acerca al conocimiento al avanzar a través del diálogo razonado. Para Aristóteles es un vínculo con el razonamiento lógico y con la capacidad de examinar argumentos opuestos de manera ordenada. Como se dijo al inicio, con el paso del tiempo esta forma de pensamiento se redujo a un planteamiento simple: tesis, antítesis y síntesis. Un razonamiento en apariencia firme es cuestionado por otro, produciendo un choque del que surge una comprensión más amplia. Un ejemplo sencillo: tesis. La disciplina estricta es la mejor forma de educar al establecer límites y garantizar orden y cumplimiento. Antítesis. La disciplina estricta limita el pensamiento creativo y la autonomía individual. Síntesis. La educación necesita normas claras sin olvidar el diálogo y la autonomía. No se eliminan las anteriores, pero se propone una comprensión más compleja. La dialéctica pasa de ser una forma de diálogo a ser una forma de cambio cuando el conflicto individual se traslada al mundo social. Para Marx, el choque de condiciones sociales cambia las sociedades. No se trata de eliminar el conflicto como una falla, es ver en él un motor que impulse el cambio, aunque éste produzca confusión, por lo que no para todos la dialéctica es una solución. Se le critica que puede ser usada como retórica para ver una permanente contradicción y no evaluar con cuidado. Se cuestiona también su comprobación desde lo empírico. Se puede confundir el conflicto con conocimiento al creer que en la existencia de posturas opuestas, todas
pueden ser válidas y entonces la dialéctica se puede utilizar para evitar el pensar con rigor. Resumiendo, la dialéctica permite que el pensamiento avance a partir del conflicto entre ideas. Al funcionar dentro de la dinámica de tesis, antítesis y síntesis, la dialéctica permite que las ideas se enfrenten y se transformen. No busca eliminar una postura, sino examinar la tensión entre posiciones opuestas. Desde la filosofía clásica hasta Hegel y Marx, el conflicto se entiende como motor de cambio. No todo conflicto produce conocimiento. Mal usada, la dialéctica puede convertirse en retórica vacía. Pregunta final. ¿Actualmente el choque de ideas nos ayuda a pensar mejor o solo genera conflicto entre las personas? La respuesta, como siempre, queda a discreción de las mentes que nos siguen y sospechan con nosotros. El mundo actual, una sospechosa ausencia dialéctica. De acuerdo con lo expuesto y las definiciones e interpretaciones dadas al concepto, hay una que parece estar presente en todas, desde el proceso de transformación interior planteado por Hegel, en el que el conflicto generado dentro de la conciencia individual por la afirmación, la negación de la negación de esta para dar paso a una nueva afirmación que permite la transformación del pensamiento y su avance hacia la evolución de la conciencia colectiva, y con el de las sociedades hasta el choque de las condiciones entre estas que, según Marx, produce cambios en ellas. La nueva afirmación surgida se enfrentará a nuevas negaciones en una permanente dinámica de transformación, a través de la cual el pensamiento abstracto y el ser humano han evolucionado. Pareciera haber sido así desde el principio de los tiempos. El ser humano, a través de la percepción, ha hecho uso de su capacidad para ubicar dentro de su mente ideas, símbolos y principios, lo no tangible ni observable dentro de la realidad física. Esto le llevó al pensamiento concreto, hechos reales, objetivos y tangibles, soluciones prácticas a problemas que el entorno y el instinto de supervivencia le plantearon. El germen de lo que más tarde sería el pragmatismo. Soluciones que podrían haber cuestionado sus planteamientos iniciales, llevándolo a revisarlos y tal vez a modificarlos, al transitar de su condición nómada de cazador y recolector a la de sedentario y agricultor. Se organizó en sociedades en las que todo era de todos y para todos. Cultivó la tierra, obtuvo de ella lo vital para su subsistencia, pero así como en ella germinaba su alimento, en su mente empezó a germinar una concepción diferente del mundo que conocía. ¿En qué momento de la historia todo cambió? ¿Por qué de repente en su mente se impone una sola afirmación? Volvamos a Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo. Dos conciencias buscan ser reconocidas la una por la otra, iniciándose entre las dos una lucha a muerte. Cuando el temor a ella se adueña de alguna de las dos, ésta sucumbe y termina sometida por la otra, a la que empieza a reconocer como superior, y termina convertida en su esclava. Aquella se reconoce como ama, pero necesita de la otra para reconocerse como tal. Nacen sistemas como el esclavismo y posteriormente el feudalismo. Ninguno acepta la negación del otro, a la que tal vez teme, y por tal razón la ignora. La historia nos cuenta que el sistema feudal vio cómo los siervos reconocían como amos a los señores feudales, a los que servían a cambio de que ellos les permitieran vivir en sus tierras, ya que ellos le pagaran con el producto de su trabajo. Esto dio origen al surgimiento de lo que se conoció como pequeñas aldeas o burgos, pueblos y ciudades después, que intercambiaban entre ellas productos o servicios, dando origen a una nueva clase social, la burguesía,
que empezó a buscar el reconocimiento de las que durante siglos impusieron su afirmación, realeza, nobleza, clero, aplastando los brotes de negación que pudieran surgir dentro de los que vivieron siempre como sus siervos y vasallos. Pero fueron estos quienes transformaron la materia en creación, arquitectura, ingeniería, arte, música, poesía, mientras los amos vivieron y disfrutaron de la riqueza que sus siervos producían para ellos. Así, la burguesía fue adquiriendo poder y riqueza, engendrando a su vez una nueva clase social a la que Marx llamó proletariado. Hasta entonces solo había una afirmación, la de los reyes, nobles y clérigos. La clase burguesa busca entonces su reconocimiento y viene un choque, un inevitable conflicto entre quienes creían que su afirmación era la única y quienes la negaban, sin dar lugar al proceso dialéctico que permitiera un consenso. El resultado, revolución, sangre, caos y el empoderamiento de esa clase burguesa que a su vez ha instaurado su propia afirmación, considerándola como única, negándose a reconocer a la otra, la que ella misma engendró, el proletariado, a pesar de necesitarla para reconocerse ella misma como dominante. Pareciera un eterno bucle en el que no se admite ese proceso dialéctico que produzca nuevas afirmaciones, nuevas realidades. Desde lo simple de la tesis, la antítesis y la síntesis para que exista un consenso, un acuerdo que evite los conflictos y las confrontaciones que tanta sangre, destrucción y miseria han costado al mundo, hasta la metamorfosis que éste ha sufrido con la irrupción en él del capital y su doctrina, el capitalismo. Otro ismo. El capital llegó al mundo chorreando lodo y sangre, dijo Carlos Marx, para referirse a los procesos de explotación, expoliación y genocidio a que fueron sometidas las tres Américas tras la invasión europea, que se enriqueció a sus expensas, y mientras en la Inglaterra imperial esa riqueza obtenida no solo de la explotación de sus colonias, sino del asalto y la piratería ejercida sobre los navíos españoles en alta mar, fue utilizada para desarrollar e impulsar la revolución industrial. El imperio español se sirvió de ella para disfrutar de privilegios y vida muelle. La revolución industrial dio lugar a la producción masiva de bienes de consumo y la propiedad privada de esos medios de producción, y la doctrina capitalista y su lógica acumulativa, que ha estimulado la codicia y la búsqueda de ganancias y beneficios infinitos en un mundo de recursos y posibilidades finitas, imponiendo su afirmación como la única, sin admitir cuestionamiento ni negación alguna. Cualquier otro tipo de teorías como las propuestas por Carlos Marx han sido rechazadas y satanizadas por medio de una guerra cognitiva que conquistó y colonizó nuestras mentes, impidiendo que en ella germine la semilla del pensamiento crítico. Ha sido así en todo el mundo y en nuestro contexto esa doctrina y su guerra cognitiva se han cumplido meticulosamente. Una clase corrupta, codiciosa y criminal que ha impuesto su afirmación, la que ahora pretende imponer nuevamente como la única, suprimiendo por medio de la sangre y la violencia cualquier forma de interlocución, cualquier forma de negación de la que considera una verdad incuestionable, porque imagina que su afirmación se soporta en privilegios ancestrales que no admiten negación ni cuestionamiento alguno. A esa clase debemos plantearle nuestra negación dentro de la simpleza de la tesis, la antítesis y la síntesis, lograr que a través de esta última se consiga construir un país en el que podamos caber todos, un país de todos y para todos, sin temor a ser eliminados o desaparecidos por atrevernos a manifestar la necesidad de ser reconocidos. El mundo actual, una sospechosa ausencia dialéctica. Así hemos llegado al final de la sospechosa entrega de hoy.
Gracias por haberse quedado hasta este momento. Gracias por darnos pulgar arriba, por compartirnos para que lleguemos a más personas. Y recuerden, somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico.